Hola gente. De nuevo el gato Chestar. El día de hoy, hablaré de los juegos cancelados de la saga Star Fox. Si bien la franquicia no ha entregado un juego nuevo desde Star Fox Zero y Starlink, y aún así hay un supuesto rumor de un port de Star Fox Zero para la nueva sucesora del Nintendo Switch, lo cual lo dudo por su fracaso y su odio injustificado por no saber jugar con sus controles. Star Fox Virtual Boy. Se presentó por primera vez en la feria de Winterfest en 1995, se estaba desarrollando un Star Fox para la Virtual Boy, una demo jugable, que tenía la intención de ser lo más parecido al Star Fox de Super Nintendo, salvo que no era completamente en 3D, y con colores rojo y negro. La razón por la que se canceló el juego, fue por dos razones, porque ya había un juego similar para la misma consola llamado Red Alarm, y por el fracaso de la Virtual Boy. Además, pese a que se desconocía si era directamente una secuela, o una reinterpretación nueva pero más limitada como lo fueron los Super Mario Lands, lo más probable es que era directamente un port, para experimentar las capacidades de la Virtual Boy. Nada de valor se perdió, por mí este videojuego podría seguir estando muerto, porque ya todos sabemos lo infame que fue la Virtual Boy por su pésimo diseño de arquitectura y jugabilidad que te puede quemar los ojos literalmente. Supuestamente hay una ROM jugable del prototipo, pero no vale la pena, capaz de que te llena de virus la computadora. Aunque, si realmente esperabas este juego, yo no te voy a juzgar públicamente. Seguimos con Star Fox 2. Ustedes dirán, este juego no está perdido ni cancelado, ya está disponible en la Super Nintendo Mini desde 2017, ¿cuál es tu problema? Sí, pero, durante muchos años, no fue así, por esto, debo contar su historia, una vez más. Desarrollado por Argonaut Games, el juego originalmente se había planeado su estreno para 1995, con una actualización del Super Chip FX incluido, el juego ya estaba casi terminado y listo para venderse, pero lamentablemente, Shigeru Miyamoto decidió cancelarlo, debido a un pequeño detalle. El Nintendo 64 ya estaba en camino, por aquel entonces, en un punto donde la Super Nintendo estaba descontinuada, dejando este juego completamente obsoleto, y bastante atrasado para la época. Él quería que Star Fox 2 saliera en la consola más moderna del momento. Sin contar que los costos de producción aumentarían por el uso obligatorio del nuevo chip de los cartuchos, y no se venderían mucho sus cartuchos al ser una consola descontinuada, por eso se decidió hacer un nuevo juego de la franquicia para el Nintendo 64, en solo 2 años después, ya tendrían terminado Star Fox 64. Que ya no es más una secuela del primer juego, sino un reboot, siendo Star Fox Adventures el segundo juego dentro de la cronología, al no estar el segundo juego. Pero, como Star Fox se volvió a rebootear con Star Fox Zero, y Star Fox 2 salió después, muy probablemente Star Fox 2 sea el último juego de la cronología actual. Este juego es bastante interesante al día de hoy, tiene muchas ideas que terminaron reutilizándose en futuros juegos. El formato principal es más un juego de estrategia, fue reutilizada la idea para Star Fox Command, aquí sería el debut del equipo Star Wolf, teniendo un cuarto miembro exclusivo del equipo llamado Aldi, que sería una versión temprana de Enryo y Combi, el Agar, un planeta contaminado con fábricas, siendo la inspiración para hacer zones. El modo Walker del Arwing, fue retomado para Star Fox Zero. Aquí se implementaría el modo abierto, que en el primer juego solo está presente en los archivos sin usar, se puede cargar el láser, casi se volvía canon para Fox, el interés amoroso de Fox en los cómics de Nintendo Power que tendría un rol similar al de Crystal, pero solo acabó en los archivos sin usar, casi habría una mujer humana en el equipo Star Fox. Y también, los dos únicos personajes femeninos en el equipo Star Fox que jamás se volvieron a utilizar en la franquicia, Fay la perrita, y Miyu la lince, esta última se cree que pudo ser reutilizada su idea para crear a Cat Monroe. En pocas palabras, se canceló porque llegó muy tarde para su época. Después de la cancelación, el juego terminó enlatado, y durante varias décadas estaba perdido. Las primeras filtraciones antes de su estreno oficial, fueron tras los hackeos a Nintendo, hubo muchas filtraciones de ROMs no oficiales, a partir del código fuente filtrado desde 2002, lo que significa que ahora se le puede meter y quitar de todo. Hasta que 21 años después de su cancelación, se terminó el juego y salió oficialmente para la Super Nintendo Mini en 2017, y años después para la Nintendo Switch Online. Se puede emular en internet hoy en día, incluyendo en un Wii chipeado sin ninguna complicación, pero tienes que hacer búsquedas muy específicas, ya que algunos suelen confundir la ROM oficial con la de prototipo filtrado, años antes de su estreno, que ese está lleno de bugs y depende de parches para funcionar.
Eso sí, el juego te lo puedes acabar en una sentada en una media hora o en una hora. Dinosaur Planet. El siguiente juego es de Star Fox a medias, y lo digo, porque inicialmente no sería de Star Fox, pero en el prototipo de diciembre del 2000 que se puede jugar al día de hoy, Fox Cloud es completamente jugable, y hay diálogos referenciando a la franquicia, así que todavía cuenta como juego de Star Fox. De este juego tengo muchas cosas que contar, y podría dedicarle varios vídeos enteros hablando únicamente de Dinosaur Planet, así que seré breve. Después del desarrollo de Diddy Kong Racing, a finales de 1997, se decidió hacer Dinosaur Planet, basado en la temática de dinosaurios de Dino Domain, con Crystal y Saber como los protagonistas. El juego tendría planeado usar el expansión pack obligatorio, y el juego se planeó para lanzarse para el Nintendo 64 para el año 2001, después de Conquer Bad Fur Day. Muchos siguen creyendo que el cambio se hizo malintencionado, para que Microsoft no pudiera llevarse Dinosaur Planet al Xbox, lo cual no lo creo, porque el trato se cerraba en 2002, y la decisión se tomó a finales del 2000, no pudieron planearlo en 2 años. Fue Shigeru Miyamoto quien dio la orden de cambiarlo a un juego de Star Fox, porque el personaje de Saber le recordaba mucho a Fox. El diseñador de personajes Kevin Bayliss dice que se arrepiente de haberle dado ese diseño a Saber, porque si hubiera usado a Timber el tigre como lo habían planeado originalmente, solo tal vez, el implemento forzado de Star Fox no hubiera sido tomado. En un inicio, se intentó mantener gran parte de la historia original de Dinosaur Planet en el prototipo, pero como no cuadraba la historia con Star Fox, y como no había mucho tiempo de desarrollo y tenían menos personal, se decidió recortar gran parte del contenido para trasladarlo al GameCube como juego de lanzamiento, volviéndose Star Fox Adventures. Las diferencias generales: varios personajes fueron removidos de la versión final como la princesa Cloud Runner Kite, la compañera de Crystal teniendo un rol similar al de Tricky con Fox, Randorn, el padrastro de Crystal, una Pointback, hay 2 Swapstones en lugar de 1. Crystal tendría un rol más importante en la historia como coprotagonista junto con su hermanastro Saber, tiene la voz de Eveline Fischer, la voz de Joanna Dark, en lugar de Stella Ellis como en el juego final. Saber es un lobo y no un zorro, y caballero real del planeta Animus, después sería reemplazado por Fox, y Drakor el dragón cameriano sería el villano principal y no Andros. Habría más participaciones de los Krazoa, y no serían Andros disfrazado, hay más lugares más grandes, más espíritus Krazoa y piedras mágicas, y la idea del nombre Sauria, no empezó desde Star Fox a Saul, sino aquí en audio sin utilizar. Al día de hoy, de lo poco físico que hay de la franquicia actualmente, son pósters promocionales y las estatuas de Crystal y Saber montando un Redeye, hoy en día están guardadas en un almacén, o adornando el estacionamiento en los jardines de las oficinas de Rare, que por cierto, no están abiertas al público, por temas de confidencialidad. Pero a pesar de su cancelación, el 20 de febrero del 2021, el equipo Forest Illusion filtraron en Twitter una ROM del prototipo jugable de Dinosaur Planet el 1 de diciembre del 2000, estando el juego casi terminado. Se puede jugar la ROM, pero recomiendo descargar el Dino Patch en sus últimas actualizaciones, porque la ROM está llena de bugs, y con estos parches se arreglan la mayoría de crasheos y bugs, permitiéndote llegar al final del juego. En comentario fijado, dejaré un link del servidor de Discord de Dinosaur Planet Community, ellos trabajan en arreglar el juego con parches, incluso también tiene un multilenguaje en español. Star Fox Arcade. El último juego de la lista, desarrollado por Namco, y por los mismos empleados que trabajaron en Ace Combat 04 Shattered Skies, se planeó un gabinete arcade de Star Fox Assault, similar a lo que fue F0X con F0GX, que al poner tu cartucho de memory card en el periférico, podrías cargar tus datos de la consola. La idea era tener una experiencia más realista de cómo pilotear un Aluim en un arcade. Se utilizaría el gabinete Orbs, una cabina esférica en el que podrías entrar para jugar adentro. Sin embargo, la idea se canceló, debido a que un solo gabinete era demasiado caro de producir, además, que en aquella época los arcades perdieron popularidad. Nunca hubo ninguna demo ni prototipo jugable. Lo interesante de las promociones, es que reciclan el modelo de Fox de Star Fox Adventures. Al final, solo era un experimento y una versión alterna, porque Star Fox Assault fue terminado de todos modos, y nunca se volvió a retomar la idea de hacer un arcade de Star Fox.
Por lo menos F0GX aún conserva dentro de los archivos del juego datos del modo AX, pero en Star Fox Assault, nunca se encontraron datos del modo arcade. Si Nintendo nunca hubiera anunciado su desarrollo, no se sabría nada de su existencia. Aunque al final, quedó como una idea desechada que casi ni progresos tuvo. Para concluir, no estoy seguro si voy a hacer más vídeos de juegos cancelados, o por lo menos de juegos que sean de mi interés, ya que casi todos los juegos que a mí me gustan, ya medio mundo les ha hecho vídeos. A lo mejor hable de Conquer 12 Tales más a profundidad, pero prepárense para morir viejos, porque eso solo ocurrirá hasta que la demo jugable sea filtrada. Esto es todo, y nos veremos pronto. Se despide el gato Chestar. Falco, comprueben su difusor G.